Buenos días y bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Horacio Porciúncula, es el responsable del área de salud mental del Ministerio. Es un lujo tenerlo, doctor. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, el gusto es mío, un placer compartir con este espacio estas notas que tienen que ver con cosas tan complejas como la salud mental de las personas. Hemos hablado de la nueva ley, ya no tan nueva, ¿no? Pero la ley, la 19.529, cómo ha humanizado toda esta área y sí, se siguen haciendo cosas. Pero hoy nos gustaba hablar de la situación del suicidio en nuestro país, que obviamente la pandemia no ha ayudado para nada. Y bueno, y poder hablar de este tema es un tema durísimo, ¿no? Sí, siempre que hablamos sobre esta temática, nos gusta empezar diciendo que el sufrimiento humano que lleva en determinadas circunstancias a cada uno de nosotros en ponernos frente a situaciones límites y que pensamos que de repente la única solución en ese momento es el daño, hacerse daño a sí mismo. Y nosotros usamos una frase en la cual decimos que a veces tomamos una decisión definitiva para un problema transitorio. Cuando miramos las cifras en el Uruguay en los últimos años, vemos que se ha mantenido una tendencia alta. Uruguay en este momento tiene una cifra de 21.39 por 100.000 habitantes, que es una cifra que comparativamente con el resto de Latinoamérica es una cifra muy alta, 10,5 más o menos el promedio de Latinoamérica, pero cuando la comparamos además con los países vecinos, Brasil, Argentina, Chile, que tienen parecidos a nosotros muchas formas de funcionamiento, también vemos que nuestras cifras son mucho más altas y que se han mantenido altas en los últimos 7, 8 años por lo menos, y a lo cual se le suma, lamentablemente, lo que ha sido el efecto de la pandemia, claro, que ha determinado en cada uno de nosotros conductas realmente muy complejas. Pero si la desplegamos por franjas de edad, vemos que hay como dos puntos muy importantes que tienen que ver con lo que es la adolescencia por un lado, jóvenes, adolescentes o adultos muy jóvenes, y lo que es la parte que tiene que ver con los adultos mayores. Previo a esta reunión con usted, yo venía mirando de alguna manera las cifras, no solo porcentuales, sino cifras absolutas, y veía que para mayores de 70 años la cifra de suicidios es muy alta. Casi 200 personas se suicidaron en esa franja etaria en lo que fue el año pasado. Estas cifras, como siempre, son de año a año vencido. Entonces, como Ministerio de Salud Pública, estamos pensando en estrategias de abordaje de estos extremos de manera diferente a lo que lo veníamos haciendo anteriormente. Bien. Por un lado, con los jóvenes, que tiene que ver con diferentes formas de comunicarse. Allí hay dos grupos de trabajo muy intensos y muy importantes. Uno que tiene que ver con el INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, del MIDES, y por otro lado, lo que es el programa de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública, tratando que los propios chicos encuentren la forma de hablar de estas cosas. Claro. El adulto mayor se siente solo e incomunicado. Son mucho más hombres que mujeres los que se quitan la vida. Estamos hablando de una proporción de 8 a 2. La cifra exacta son 8 hombres y 2 mujeres, 4 a 1. Y son hombres mayores, en este caso de lo que estoy hablando. Hombres que han quedado solos. Decía un autor americano que la pobreza, pero la pobreza comunicacional, claro, el sentirse que, bueno, en el trabajo uno tiene las vicisitudes de la vida cotidiana, pero tiene el contacto permanente con otras personas, para bien o para mal, pero estamos en contacto todo el tiempo. Pero me jubilé, me quedé en mi casa por razones de salud, y lo he visto en estos últimos días hasta en la consulta. Mi esposa se deterioró o no está más conmigo por diferentes circunstancias, y entonces esa sensación de soledad abrumadora, profunda, ¿no? Profunda, donde siento que ya no tengo un lugar, a veces acompañada de dos factores que son fundamentales: la presencia del dolor físico
¿no? Y a veces los trastornos cognitivos, la memoria, la atención, que eso también me va dejando situación de vulnerabilidad. Toda esa gente que está muy sola, no tiene con quién conversar, va a charlar con el doctor de sus nanas, pero no de sus problemas emocionales y esa gran soledad profunda de que a veces, bueno, lo lleva a tomar decisiones drásticas. Esto no es un tema netamente biológico y mental, es como un cúmulo de muchas cosas y cuando uno no pertenece a una sociedad, uno se siente ya que no suma, es un momento muy triste y de mucha angustia y soledad, ¿no? Sé que es importante conversarlo. Me encanta el abordaje, así que felicitaciones por la labor. Cuentan con nosotros y sobre todo para llegar a tanta gente que a veces a través de la pantalla es como llegamos a estar en contacto con esa gente que está sola y lo estamos acompañando cada mañana. Doctor, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias por la labor que están desarrollando.